suicidio y lo cierto es que luego hay casos o momentos en los que pues es muy común. Sí, Es como ciertos padecimientos que, ay, nadie sabía, pero resulta que todo el mundo tenía en esa casa. sí, Como que está encubierto, ¿no? también. Y decías tú que una de las formas o de las maneras que podemos, a lo mejor suavizar un poquito la situación o tratar esta parte de la ideación suicida es hablar precisamente del suicidio. Pero en un caso concreto, ¿cómo? O sea, ¿qué le dices? ¿Cómo detectas que es momento de hablar? ¿Qué signos, qué alertas nos pueden Sí. manifestar? Fíjate que generalmente siempre están dejando como mensajitos. Ajá. Luego de repente por ahí empiezan a dejar mensajes como de cuando yo ya no esté, hacer esto, no se culpe a nadie. Uh-huh. Luego hay muchas mamás que descubren este tipo de mensajes. Que de hecho los adolescentes los dejan justamente con esa intención. Claro, por Uh-huh. eso luego creen que es como una especie de chantaje. Ajá. Entre que sí es o no es, la verdad es que No no puedes, sí, puedes no. saber si sí es chantaje o si no. Uh-huh. O sea, tienes que afrontarlo y tienes que decir, bueno, aquí qué pasa, qué está Claro. pasando aquí con mi hijo, qué está pasando con mi esposo o qué está pasando con mi esposa, porque Uh-huh. también se va hasta esos niveles. Uh-huh. Entonces, cada que empezamos a ver todo este tipo de conductas, primero que dejen mensajes, Sí. que empiece a haber un desarreglo en su persona, Ok. que empiecen a abandonarse, a pasar mucho tiempo solos, Uh-huh. así, pero extremadamente mucho tiempo solos, que no quieren tener contacto. Sí. O bien que hayan aumentado consumo de alcohol, si te das Mm. cuenta que hay consumo de drogas también, Ok. ¿sí? Sí. Eh, si tiene golpes, porque luego hay gente que se golpea, por ejemplo, mucha gente se golpea contra la pared. Uh-huh. Esto no es normal, ni es así como una gracia, o sea, hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Sí. Por mucho que haya personalidades que sean así muy agresivas, muy fuertes o muy toscas, bueno, también hay que considerar esto como un factor. Pero todo esto se va sumando, ¿no? No vayas Uh-huh. a tomar nada más uno y los demás no, o sea, casi todos siempre van a estar funcionando como a la par. Ok. Entonces, a partir de ahí, sí se tiene que empezar a hablar. Uh-huh. Sin Ajá. agresiones es lo primero que les digo y les seguiré repitiendo. Pero ¿qué haces? Le encontraste la notita y le dices, ¿qué es esto? Sí, Así fíjate tal que cual. la verdad es que encontré esto y estoy preocupado. Quiero Ok. saber qué te pasa. No me pasa nada. Está bien, quieres hablar. Es que sabes qué, fíjate que en la familia ha habido suicidios, a mí me da mucho miedo el Uh-huh. tema y ahí empezar a hablarlo. Ok. Siempre como papás podemos un poco provocar a los hijos, sobre todo cuando son adolescentes, a platicar. Uh-huh. Cuando empezamos a hablar de nuestra experiencia, sin estar culpabilizando al otro. Ok. O sea, es decir, yo qué pienso del suicidio, a mí Uh-huh. qué me da miedo, a mí qué me preocupa de lo que vas a hacer, de lo Ok. que yo pienso que vas a hacer. Uh-huh. Y después decir, pues, ¿y tú qué piensas o tú qué sientes en torno a esto? Pero me imagino que la situación, esa relación ha de estar tan, pues ahora sí que quebrantada, que va a ser muy complicado que de entrada Así pues se es, abran, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes, a lo que me refiero, que tenemos que estar conscientes de que a lo mejor no va a ser tan sencillo y que debemos de darle el espacio al joven, ¿no? Confiar, como, no sé, como también nosotros a su vez dejarle pistas de que ahí estamos y que no los vamos a juzgar, así es. Y ¿no? eso es lo más delicado y lo más fuerte que hay. Sí. Escuchar al otro, realmente escucharlo, Uh-huh. emitir juicios ni críticas. Claro. Es así como lo medular de una relación, de cualquier tipo de relación. Lo Ajá. importante es saber escuchar al otro, Sí. verlo a los ojos, tratar de controlar tus Ay, sí, facciones, porque. porque luego de repente ya los Mm, ojos te mm, brincaron, ¿no? De que lo quieres ahorcar o la quieres ahorcar. Entonces, claro que hay que ver. Ahora, si no sabes hacerlo, si no tienes esto, porque bueno, hay mamás que lo saben y pueden a lo mejor, o papás que lo pueden hacer bien, sí. pero hay otros que a lo mejor no, dicen, no, pues es que no puedo, mi Ujú. relación es violenta, no puedo contenerme, no sé cómo decirle, no tengo las palabras adecuadas. Bueno, pues entonces tienes que recurrir a profesionales. Ok.
Entonces, sean médicos, sean psicólogos, sean tanatólogo, tienes que recurrir también a la parte, digamos, espiritual, un poco de acuerdo a tu religión, acercarte Pues sí. también. Entonces, ¿qué hago? ¿De qué hablo? O sea, ¿cómo? Ujú. Y llegar el momento en el cual poder incluso hacer una reunión familiar Claro, para poder hablar del tema. Es sí. que esto es lo más complicado, Ay, no. pero también traería muchos ¿Cómo? beneficios. ¿Toda la familia? O sea, ¿toda la familia que nuclear? Toda la familia nuclear poder hablar del tema. Ok. Porque fíjate que generalmente también es algo que se ve, Ujú. ya había antecedentes de suicidios en algún otro, en otra ramita del árbol Ah, sí. genealógico. Ay, Entonces Dios. también hay que ver como esta conducta, como por qué se está repitiendo. Ujú. Entonces muchas veces es porque así hay una especie como de un inconsciente colectivo en la Claro. familia, que es como un mensaje de decir, la única forma de solucionar el dolor es esta. Ujú. Sí, sí, sí. Los secretos son mucho, muy pesados a veces para los jóvenes. Claro. O sea, a veces cargan con secretos mucho, muy fuertes. Y eso es lo que los está ahogando. Sí. Eso es lo que no les permite tener un acercamiento, porque hay cosas que no son fáciles de hablar. Ujú. Porque tienes miedo, todos tenemos miedo. Cuando queremos abrirnos, Ujú. eso es tenebroso ahora sí, ¿no? O sea, Claro. es, y si después lo usa en mi contra, y Ujú. si no me entiende, y si soy peor, o sea, por eso tenemos que encontrar a alguien que no nos juzgue, que tenga esa apertura de escucharnos. Claro. Muchas de las veces también lo que aconsejo es Ujú. no dar consejos. Ok. Esa es otra de las partes. Ujú. No puedes darle un consejo a una persona que tiene un sufrimiento tan grande, inconmensurable, como alguien que tiende o quiere suicidarse. Porque vuelvo a repetir, no se quieren suicidar porque quieren matarse, quieren suicidarse porque quieren acabar con el sufrimiento. Exacto, esa es la intención. Esa es la intención. Sí. Entonces tienes que ser consciente de esto, no es nada más porque sí, hay una razón mucho más grande. Contar ese sufrimiento obviamente no lo va a hacer a la primera, Ujú. es todo un proceso. Hay gente que dura en procesos psicológicos para dar con el punto Claro, clave de claro. tu vida, a veces tardas mucho, Ujú. a veces ni estudiando la carrera das con eso. ¿Tú Sí, estás de sí, sí, acuerdo, sí, no? totalmente de acuerdo, sí. Entonces, pues mucho menos en una plática o dos, mucho menos escuchando el programa de Alexa, ¿no? O Sí, sea, no, la verdad. es un punto importante porque a lo Ujú. mejor ya empiezas a reflexionar de otra forma, a lo mejor ya tienes un punto de cómo acercarte a esa persona. Ujú. Sí. Oye, em, ¿qué no hacer? O sea, decías, bueno, no hay que dar No hay que dar consejos, consejos. pero, por ejemplo, no sé, me pongo en los zapatos de las mamás y ante ver esto y a lo mejor al querer acercarme a mi hijo, a mi hija y veo a lo mejor su negatividad y sigue estando, pues obviamente con su conducta, a lo mejor ahorita es cuando a mí se me está prendiendo el foco y decir, ay, caray, se me hace que este niño ya trae estas ideas y entonces empieza uno a imaginarse mil cosas, Ok. ¿no? Y como cuando chiquitos no quería soltarlos, pues puede haber alguien que también esté así, que otra vez quiera llevarlo a la escuela y estar al pendiente y tenerlos vigilados y no dejarlos salir. Y, o sea, creo que también esa paranoia, pues está fuerte y Está afecta. fuerte, afecta y también podríamos decir es normal que también, o sea, porque estás hablando de tu hijo, de No, tu hija, claro, de tu esposo pero o ¿qué de tu hago? esposa. Claro, o sea, Ujú, el amor sigue prevaleciendo y por amor luego queremos hacer este tipo de cosas, ¿no? Así ujú, de cómo le hago. Y obviamente, pues si tendemos a hacer luego situaciones desesperadas, sí, a encerrarlos, a regañarlos, a sermonearlos, eh, incluso algunos llegan hasta extremos de meterlos a grupos de estos de anexos. ay Dios, sí. Pero lo haces en esa Sí, desesperación. claro, claro. Obvio, lo primero tienes que hacer es calmarte. Sí, Entonces, quien quizá primero tenga que hablar del tema eres tú, sí, con alguien que te pueda orientar profesionalmente. ok. No aquel que te ocasione más paranoia, ni genere más chisme, ni te dé malas ideas. Ujú, Luego después viene cómo acercarte a tus hijos. sí. Entonces, en esta parte viene esto. No tienes por qué dar consejos. Luego muchas de las veces me preguntan, es que ¿por qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo no le voy a dar un consejo si es mi hijo? ¿Cómo no le voy a dar un consejo si es mi... No, es que
tiene que saber, tiene que aprender, es que ánimo, ¿no? Es que tiene todo, es que hay que echarle ganas. Sí, cara, y eso es lo que menos quiere uno escuchar cuando está muy deprimido, ¿no? Exactamente. Cuando una persona está deprimida y alguien le da un consejo o un sermón, el inconsciente de esta persona lo toma como una especie de agresión Claro. a su dignidad. Porque a fin de cuentas quien aconseja es porque está en un plano superior. Sí, sí, sí. Entonces cuando tú aconsejas es como si lo bajaras y lo pusieras en un plan mucho más bajo que tú. Y muchas de las veces esa persona tiende a sentirse peor. Claro. Porque Ay. dice, claro que quiero sentirme bien, o sea, nadie elige por propia voluntad sentirse deprimido, ¿no? Nadie por propia voluntad elige tener un trastorno, digamos, en la personalidad, que eso también es otro punto que tienes que cuidar. Sí. Porque entonces también al llevarlo con un profesional puede ser que él diagnostique y diga, ah, lo que pasa es que tiene un trastorno bipolar o tiene un trastorno límite de la personalidad o tiene ciertas tendencias esquizoides o paranoides y entonces requerirás de otro tipo de ayuda, ya requerirás ahora sí de un psiquiatra. Claro. Sí, pero tiene que tener un diagnóstico. Sí. También mucho ojo, porque luego muchas mamás le hacen caso a las maestras. Y perdón, yo sé que le echan muchas ganas las maestras, pero luego dan cada diagnóstico a los niños y a los adolescentes. Es una etiqueta. Una etiqueta totalmente, ¿no? O porque la vieron en YouTube o porque lo platicó Luciano y lo escucharon y entonces ellas también ya están diagnosticando. Sí. No, hay que canalizarlos con quien deben de ser. Entonces hay que ir con un neurólogo o hay que ir con un psiquiatra o hay que ir con un psicólogo que tenga una especialidad para que pueda hacer este tipo de exámenes de la conducta. Claro. Entonces por eso es muy importante que tu acercamiento no sea, por mucho que quieras que sea propositivo, el adolescente o quien está en una depresión con tendencia suicida no lo va a entender, ni lo va a no va a captar esa proactividad que tiene que tener. Entonces, como dicen por ahí, los consejos son del diablo en estas situaciones. Entonces solamente me convertiré en un oído gigantesco. Exactamente. Solo soy un oído, solamente escucho y tengo que ser sincero. Entonces decir, yo tampoco sé qué hacer. Muy bien. Tengo miedo al igual que tú. Tengo miedo al igual que tú. Sí. Sí, porque hay un montón de cosas que yo no entiendo. Eso sana más una relación. Yo creo que sí. Estoy de acuerdo contigo. Que el quererte poner como la Mujer Maravilla o el Superman, ¿no? O sea, no vas a poder salvarlos. Entonces, más bien es reconocer y decir, yo tampoco sé a qué hacer. Y ¿sabes qué? Yo creo que con esta humildad podremos obtener pues más fácilmente como su aceptación a la ayuda, porque también pudiera ser que en esta rebeldía y inconscientemente el adolescente diciendo, ya ves, lo que quería era darte en la torre, mamá, papá, entonces también puede entrar en un juego de manipulación como en esta parte de estar consciente y no, del rollo. Y al decirle, ¿sabes qué, hijo? Yo también tengo miedo, yo también estoy asustado, yo creo que necesitamos ayuda todos. Esto va a romper esa coraza y a que se dé, ¿no? A lo mejor este tipo de cosas. Oye, tengo que irme a una pausa, ya vamos a regresar con los últimos minutos. Vamos. Entonces, bueno, pues invitamos al público a que esté muy al pendiente de las recomendaciones finales, porque estos casos, de verdad, yo creo que todos debemos de hablarlos, digo, de verdad, como dicen,